Buenos días, paz y bien. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos y protegidos por el Señor. El día de hoy vamos a hablar sobre las plantas. Las plantas son seres vivos. Ellas se encargan de producir sus alimentos para sobrevivir. Pero para ello necesitan de la energía del sol. Necesitan de la energía del sol. También necesitan de un suelo. Necesitan de un suelo. Necesitan de agua y aire. Para fabricar sus alimentos necesitan de la energía del sol, suelo, agua y aire. Tenemos plantas domésticas y plantas silvestres. Las plantas domésticas, desde nuestros tiempos pasados, el hombre se ha encargado de domesticarla. A través de una semillita ha empezado a cuidarla, a proteger, porque esta plantita le dio a cambio frutos para su alimentación. Esas son las domésticas, las que el hombre las cultiva. Mientras que las plantas silvestres crecen solas, pero sirven de alimento a algunos animales. Las plantas tienen partes, como son, por ejemplo, la raíz, el tallo, las hojas, la flor y el fruto. La parte más bonita de una planta es la flor. La parte más hermosa de la planta es la flor. ¿Ah? Es la flor. La raíz se encarga de absorber los nutrientes y protege a la planta. El tallo se encarga de sostener las hojas, las ramas, las flores y los frutos. La flor se encarga de la reproducción de la planta. Esto es en caso de las plantas que tengan flores, porque hay plantas sin flores. ¿Ya? El fruto se encarga de transportar la semilla y es la parte que nosotros consumimos. Hay variedad de plantas. Una es según su tamaño. Dentro de las plantas, por su tamaño, tenemos pues los árboles. Árboles de mayor tamaño, como es el eucalipto, ¿ya? El pino. También tenemos, dentro de lo que es de tamaño, tenemos arbustos. Son arbolitos, pero de menor tamaño, como por ejemplo la salvia, el romero. También tenemos plantas herbáceas. Estas plantas son pequeñas, ¿ya? Como el césped o el pasto, la cebada, el trigo, el geranio, las rosas, etc. Tenemos plantas por su forma. Dentro de este grupo tenemos a plantas que tienen flor y a plantas que no tienen flor. Las plantas que tienen flor tienen la reproducción sexual, mientras que las plantas que no tienen flor, su reproducción es asexual. Por ejemplo, esta planta es sin flor. Esta planta no tiene flor. Entonces, esta planta se reproduce asexualmente. ¿De qué forma? El tallito
no necesito una semillita, sino del tallito lo introduzco en el agua o si no, bajo tierra y al poco tiempo empieza a crecerle su raíz. Mientras que las plantitas que tienen flores, necesariamente para sembrar otra plantita, yo necesito de una semillita, si no, no va a crecer esa plantita, ¿ya? También tenemos plantas que son por su uso. Plantas que son por su uso, que el ser humano es el que lo utiliza, ¿ya? En este grupo tenemos a las plantas alimenticias que nos sirven para alimentarnos. Plantas alimenticias. Estas plantas sirven para alimentarnos. Tenemos plantas medicinales. Plantas medicinales. Plantas industriales y plantas ornamentales. Industriales y plantas ornamentales. A ver. Las plantas alimenticias sirven para la alimentación del ser humano. Dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, todos los que son los vegetales. Y dentro del grupo de los vegetales están las frutas, la variedad de frutas y las verduras. Dentro de las verduras encontramos los tubérculos, ¿ya? Encontramos también las legumbres, que son, por ejemplo, las habas, las alberjas, el payar, los frijoles, los cereales, que es el arroz, el trigo, el maíz, ¿ya? Esas son plantas alimenticias, nos sirve para alimentarnos. Y esas las cultiva el hombre. Las plantas medicinales sirven para aliviar algunas enfermedades y antiguamente nuestros antepasados utilizaban estas plantas en mayor cantidad, ¿ya? Aquí tengo algunas plantitas medicinales. Estas son plantas medicinales. Aquí tenemos a la ruda, la hierbaluisa, la manzanilla, el cedrón. Tenemos a la muña, tenemos a toronjil y el hinojo. Esas son plantitas medicinales que va a aliviar alguna de las enfermedades. Por ejemplo, la manzanilla es una plantita que ayuda a relajarse. Es una planta relajante, ¿ya? La ruda, como el toronjil o la muña, sirve para los cólicos estomacales. Esas son plantas medicinales y hay gran variedad de plantas medicinales que tenemos en el Perú. Las plantas industriales son plantas pues que de aquí van a extraer otra materia prima en las fábricas. Por ejemplo, de la planta del algodón van a fabricar las telas del algodón. De esas telas se confeccionan polos o prendas de vestir, ¿ya? De la caña de azúcar fabrican el azúcar que nosotros necesitamos para endulzar el azúcar, ¿ya? Las industriales se encargan las fábricas de, ¿ya? Y las plantas ornamentales, esas plantas exclusivamente sirven para adornar, porque de ellos se aprovecha, ¿qué cosa? Las flores. Estas son plantas ornamentales. De ello vamos a aprovechar las flores nada más para hacer coronas, arreglos florales, buquets, lo que uno desea, ¿ya? También de algunas plantas fabrican algunas colonias, perfumes, ¿ya? Estas son ornamentales, solo aprovechan las flores. Entonces, las plantas son seres vivos que debemos cuidarlas. Recuerden que ellas limpian el ambiente, purifican el aire, porque nosotros
respiramos aire y eliminamos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono la necesitan las plantas, ¿ya? Y por la parte de atrás, que es el embés, se encarga de la respiración y transpiración, se encarga de limpiar el aire contaminado. Entonces, por eso debemos cuidar las plantas, ¿ya? Es muy importante para nuestra vida. Muy bien, chicos, nos quedamos en casa. Cuídense mucho. Chao.